Ha llegado el momento, querido amigo Guido Botti, de entrevistarla a Elia, la number one, nuestra historiadora. Ahora le vamos a preguntar qué es más de historiadora, porque yo sé que está en eso. Le vamos a dar los buenos días a nuestra querida amiga de la casa, Gladys Díaz, profesora de historia, historiadora y futura licenciada en historia. Esta vez que había un... ¿Y qué diferencias hay entre profesora de historia y licenciada de historia? Me lo puedo imaginar porque son territorios que me habito, pero ¿el de historiadora? No, historiadora es cuando vos te dedicás a escribir sobre historia. O sea, historiador puede ser también un maestro, puede ser una persona, o sea, lo haces profesionalmente, digamos, teniendo en cuenta los pasos del método histórico, la investigación histórica. No es escribir, ponerle fechas y nada más, sino Claro. siguiendo todo un proceso de investigación y demás. Por eso podés ser historiadora aún. Por ejemplo, Felipe Piña es profesor de historia y es historiador. Claro. Digo, para dar el ejemplo más cercano, porque es el que por ahí los pibes Más y conocido. las pibas más manejan y conocen, ¿no? Es buena esa En un data. principio él era profesor del Pellegrini. Claro. Cuando empezó a hacer sus videos y a hacer sus cosas sobre historia, era profe. Claro, y ahí se convierte en historiador. La licenciatura lo que te permite es que te da todas las herramientas necesarias para la investigación. Vos ahí realmente aprendés a investigar. Bien la diferencia. Y la etapa que sigue es el doctorado, es decir, hasta ahí podés llegar. Y vos vas por todo. Yo voy por todo para cuando me jubile. Va a ir por todo. Queda poco. Queda poco. ¿A cuánto estamos? ¿Meses? Y ahí meses. Queda poco. Un título, por ejemplo, como el de doctorado, viene a representar un nivel de profundización que has alcanzado en el estudio de la historia. Claro. O más bien da cuenta de una serie de cosas que vos considerás para poder seguir profundizando. No, es profundizar en el estudio de la historia y la investigación. El doctorado tiene que ver con una etapa más profunda de investigación e incluso podés formar a formadores. Vos podés dar, si quisieras, ¿no? Podés dar clase en la universidad, podés dar clase en una licenciatura, podés dar charlas, conferencias, cursos. No digo que ahora yo no pueda hacerlo, sino que digo que es como Tenés algo que un te lo poquito valga. más allá. Sí, que eso da cuenta de un montón de otras cosas que has investigado. Y para hacer el doctorado, la tesis del doctorado es mucho más amplia y más profunda que la de la licenciatura, Claro. por ejemplo. Claro, el final, Claro. el cierre de todo es mucho más Y complicado. la diferencia con el profesorado es que no tienen la didáctica, es decir, en el profesorado vos trabajás la didáctica de cómo enseñar la historia. Claro. O cómo acercarle la historia Cómo estar parada en a un los aula. chicos y las chicas. Claro. Bueno, bien, me gustó la diferencia y la apreciación. Pero hoy, querida Gladys, ya viniste y nos hablaste de Belgrano. De Belgrano. Sabemos que es tu número 1. Pero en el podio en los podios que siempre hablamos, de estos 3 puestos, San Martín está en el podio. Sí, para muchos está primero también. O sea, Para muchos está primero. para argentinos y argentinas, para muchos y muchas, el número 1 es San Martín. Recuerdo un programa que en algún momento condujo Pergolini llamado El Gen Argentino, en donde San Martín termina ganando el concurso. Claro. Claro. Es que para muchos, y bueno, igual la historia, por algo lo que hablábamos la otra vez también, más allá de que son diferentes preparaciones que tienen ambos, ¿no? San Martín y Belgrano, también a lo largo de la historia oficial, digamos que de los dos, el que fue más ninguneado siempre fue Belgrano. Entonces, como que San Martín logró o tuvo de alguna manera esa preferencia de muchos. Claro, como que con el tiempo Belgrano se viene limpiando un poco su sí, nombre. o reivindicando algunas cuestiones que tienen que ver con su accionar o con su rol en la historia, digamos. Que es lo que más que hablábamos nada. el otro día. Pero bueno, San Martín, el 17 de agosto nosotros ¿por qué Belgrano y no San Martín? Quiero saber por qué lo prefieren, nos dice una oyente. Te perdiste, Rocío, el programa de Belgrano que hicimos. Pero bueno, ¿por qué Belgrano y no San Martín en el podio? Sí, yo creo que ahí, más que nada, tiene que ver con una cuestión personal, ¿no? O sea, una vez que vos lees y cuando estudiás historia, lees todo, lees mucho, de muchos autores, no de uno solo, que esa es otra cuestión. Un profe de historia no tiene que leer de una sola línea de autores, sino de todas, y después vos elegís con qué te quedás. Y cuando vas conociendo a Belgrano, como más lo querés, digamos, ¿no? No quita que
San Martín no sea apreciado, no digo eso, sino que digo, bueno, son cuestiones más de preferencia, es decir, de una persona que no estaba preparada para algo y termina haciéndolo, porque Claro. es clave, digamos, El Belgrano. arco de la historia de Belgrano como personaje es sorpresivo, evolutivo. Sí, sorpresivo y magistral. aparte de Creó la mucha... bandera, el tipo, ¿no? Mandado a... piensa la bandera, pero aparte el tipo era abogado, o sea, su camino era otro, su lugar era otro, no en el Formador de ejército, escuelas, de digamos. las mujeres en la educación. El muchas pensamiento cosas. iba mucho más allá, Ujú. es un adelantado al tiempo, digamos, con todo lo que hace, lo que estudia, y cómo profundiza en todo eso, y después que lo que él decía hacía, digamos, no es una persona que terminó haciendo cualquier otra cosa. Tal cual. Y como vivió, murió. Bueno, O sea, en el acto del 20 de junio tus palabras fueron muy lindas y hubo un silencio sí, muy importante. demasiado Sí, silencio. pero eso quería decir que la gente de verdad estaba prestando atención a lo que se estaba diciendo. Te quiero felicitar porque lo que dijiste ese día fue increíble. Acá nos dicen, está grabado, lo voy a ver, me gusta más Belgrano también. nos dicen por acá. Pero Sí, bueno, ahora... igual San Martín hay que valorizarlo, digamos, si uno ve el recorrido de su vida, digamos, de su historia, es como, tiene un montón de cuestiones que son fantásticas Claro. y que hay que destacarlas. Más allá de que su carrera era militar, es decir, él se preparó para eso. Claro, esa es la diferencia también con Belgrano. Él en eso es diferente, digamos, ¿no? Ujú. Que estudió un montón, que tiene... Tenía la parte más de estrategia quizás. San Martín. Sí, pero fíjate que lo de él era la carrera militar. Claro. Es decir, si vos te pones a pensar, no sé, la Juli, ¿cuántos años tiene? 12. 12. Bueno, él a esa edad ya estaba en el regimiento. Él a los 11 años ¿San entra Martín? al regimiento de No te lo Murcia. puedo believe. Y a los 14 años ya estaba en combate. 14, 15 años ya combatió. Entonces, era su vida esa, ¿sí? Claro. La carrera militar fue su vida. Pero hubo muchos que hicieron lo mismo y no fueron tan buenos. Entonces, también hay que ver ahí él. Claro. A eso le agrega toda su manera de ser, de estudiar todo lo que tenía que estudiar, de planificar. ¿Y por qué, Gladys, por qué esto del paso a la inmortalidad? ¿Por qué se le dice paso a la inmortalidad el 17? En realidad, el paso a la inmortalidad, tiene que ver obviamente con el día que muere, Ujú. se refiere más a nosotros, se refiere a la posteridad, porque se lo toma como que es la fecha, es el día que él muere y es el día que pasa a ser inmortal en la nosotros. memoria de todos y todas. Por eso es importante, yo siempre digo y pregono que en las escuelas, en los institutos, hasta en las mismas universidades, estos días no tienen que pasar desapercibidos. Es decir, tiene que hacerse algo. Un ratito de recordar, porque es pasar por el corazón de quienes somos parte de la Argentina en realidad. Entonces es sumamente importante. A mí me enoja cuando se suspenden los actos que Claro. tienen que ver con estas cuestiones. Sobre todo porque estamos en una época donde lo de afuera, ¿viste? Y lo de el Imperio del Norte también llega a ser como más importante y dejamos de lado los sures, el Bueno, sur que somos nosotros. De hecho, el presidente Javier Milei es el primer presidente que va a los festejos De la de la independencia de independencia en Estados Estados Unidos. Unidos y no encuentro tanta importancia para él con nuestros próceres o con nuestras fechas como lo es para él Estados Unidos. Quedan nosotros. Claro, y en nosotros y es importante porque en las escuelas, en los secundarios, en todo, que no pase desapercibido, que algo se haga ese día, porque si no generas caldo de cultivo para quienes después avalan estas cosas, por ejemplo, de ir a celebrar la independencia de Estados Unidos. No digo nada en contra de la independencia de Estados Unidos, pero digamos que a veces pasa también que muchos chicos y chicas saben qué pasa el 4 de julio, pero no recuerdan el 9 de julio. Y eso tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, el paso a la inmortalidad tiene que ver con eso. Es la fecha en la cual a San Martín se lo tiene que recordar y se tiene que hacer grande en el corazón de quienes vinimos después. Claro. Pasa La por memoria. eso. Se hace inmortal ahí. Ok. ¿Me puedo preguntar sí, obvio. una burrada quizás, pero ¿San Martín nunca tuvo pensado ser presidente? ¿Nunca No. se le ocurrió? No, ¿Nunca lo no. invitaron? Le dijeron, che... No, San Martín tiene dos cuestiones así como
claves, digamos, que muestra cómo era él también y cómo era su pensamiento. En 1819 a él se le pida que se venga, que deje el ejército del norte, que traslade su ejército, que se venga a enfrentar a los federales en Santa Fe y él se niega rotundamente, ¿sí? Y una de las frases que él va a escribir y que la deja escrita, de hecho, dice: yo no voy a desenvainar mi espada por cuestiones políticas con un hermano. Claro, lo estaban invitando a una guerra civil a formar parte del ejército Lo unitario. estaban invitando a eso, ¿sí? Que se ponga del lado del gobierno, que era unitario en realidad. Claro. Y después él vuelve, él se va en 1824, se va a Europa, ¿no? Y se instala en Francia. Y nadie sabe por ahí, porque tampoco es que todo el mundo lo vive contando y diciendo. Él en 1829 vuelve a lo que era el Río de la Plata, ¿no? Y se entera de que habían fusilado a Dorrego, que era el gobernador de Buenos Aires, y no se baja del barco, sino desembarca. Se queda en el barco, recibe a algunos amigos, algunos conocidos y se vuelve a Europa. No Y pisó tierra decide argentina. no pisar tierra de lo que va a ser Argentina, ¿no? Porque todavía no la llamamos Argentina, pero se va. Porque ve que había guerra civil, porque, bueno, habían fusilado a un gobernador. Claro. Y él temía por su vida, obviamente de su hija también. Claro. Pero él cuando, estando en Perú, después de que hace toda la liberación de Chile, se va a Lima, Perú, en 1823 le dicen que su esposa estaba enferma, su esposa estaba en Buenos Aires, Remedios estaba enferma de tuberculosis. Él viene a Buenos Aires, quiere entrar en Buenos Aires y le avisan que no entre porque le van a hacer juicio político y la idea era matarlo, Claro. por haberse negado a enfrentar a los federales en el 19. Claro. Entonces él no puede entrar a Buenos Aires, tiene que volver. Y él viene después ya cuando la esposa había muerto. Logra volver, digamos, a Buenos Aires. Y después ya se va con su hija a Francia. Gladys, antes de seguir, es re interesante, me encanta hablar con vos. Nombraste Chile y, bueno, Perú, ¿no? Yo tuve la suerte de poder ir a Perú y uno a la gente, a los peruanos les preguntábamos por San Martín y ellos lo reconocen a San Martín, muchísimo. Claro, porque él tuvo el cargo de protector del Perú. Después de que logra la independencia de Perú, él lo nombran protector del Perú, le van a pagar por ese cargo, que dicho sea de paso también le pagan una pensión por lo hecho en Chile y por lo hecho en Argentina, y cuando él se va a Francia casi ni lo va a cobrar, Claro. que es otra cuestión. A veces hay algunos que piensan que San Martín era rico, y no, o sea, él tenía su campo, su chacra en Mendoza, que se la dan cuando es gobernador de Cuyo, que después se la van a administrar durante un tiempo, y tenía su casa en Buenos Aires. Cuando él se va a Francia, vive de las pensiones que le tenían que pagar, que se la retardaban, que no se la pagaban, que era... Entonces dependía solo del alquiler de la casa en Buenos Aires. Vendían canelones. Y de amigos que lo ayudaban. Y tenía muchos amigos que lo ayudaron. Pero Entonces, por ahí la pregunta era, Chile, ¿por qué en Chile no tiene tanto reconocimiento San Martín? Porque en Chile, si bien él realiza todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿no?, de la independencia chilena o de la liberación de Chile, lo hace junto a O'Higgins. Y O'Higgins es como más reconocido por los chilenos. Ah, mirá. Pero estaban juntos, es decir, eran parte del mismo plan. Okay. De hecho, O'Higgins, bueno, Bolívar también, después él se va a encontrar con Bolívar. Con Bolívar es fantástico porque Bolívar viene liberando toda la zona de arriba, digamos, ¿no? De Venezuela hacia abajo, Ecuador. Se encuentran en Guayaquil y la idea era, bueno, seguimos juntos. O sea, ese era el plan, seguimos juntos. Seguimos bajando, sería. ¿Quién va a estar al mando? Y San Martín le dice, tiene que estar usted a Bolívar y yo seré su segundo. Y Bolívar le dice, de ninguna manera voy a estar al frente de un ejército teniéndolo usted como segundo. O sea, no acepto tenerlo usted como segundo. Usted es superior a mí, le dice Bolívar. San Martín le dice, no. Entonces, si yo no puedo ser un segundo, me voy. No. ¿Por qué rompieron así una gran Y alianza? ahí queda solo Bolívar a cargo de todo lo que falta, ¿no? De lo que sigue. San Martín se vuelve a Buenos Aires. No, claro. Pero es así, digamos, él no acepta, digamos, Bolívar no acepta, porque Bolívar consideraba que San Martín era mejor. O sea,
por el estudio, por la práctica, por la estrategia, por todo lo que había desarrollado, no acepta que San Martín que esté al mando de él. No lo puede ver de esa Como manera. jefe, por decirlo de alguna manera, claro. Claro, que su jefe, ser jefe de San Martín, no lo acepta. Entonces, bueno, y por otro lado, San Martín, otra cosa que por ahí no todo el mundo conoce, él cuando él se entera de la Revolución de Mayo, Sí. 1810, Sí. él estaba en el ejército español, de hecho había sido condecorado, había sido una carrera exitosa, fue subiendo de grado, digamos, en lo militar. Se entera de lo que pasaba acá y dice, me voy, renuncia al ejército español y se va a Londres, a Inglaterra, a estudiar tácticas, estrategias militares y demás. Y ahí él estudia cómo lograr la independencia de Sudamérica, de qué manera. Hay libros que dicen que él lee y escritos que hace donde dice, se va a liberar de esta manera. Primero Chile y después por mar voy a llegar a Perú. El tipo ni siquiera estaba acá y ya lo había pensado de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo que después va a llevar a cabo? Es Cuando Game se of viene Thrones. acá. ¿Eh? Hay dos preguntas. La primera, si Inglaterra y todo lo que se habla respecto a la masonería que envuelve a la figura de San Martín tienen algo que ver en este preludio de la liberación de América del Sur. Y la segunda, que viene por ahí un poco de la mano, su planificación, si la podemos ver en perspectiva, tenía un paso a seguir 50, 60 años después de esto que estaba haciendo San Martín. Pregunto esto por qué, perdón. Sí. Veníamos de una instancia donde estaban los virreinatos, acá había muchas colonias, y de pronto hay una oleada de independencias en toda América. Ujú. Y no sé si en otros países del mundo también, que me imagino que responden a las mismas causas, pero me cuesta pensar que se libró a la suerte de las democracias, si es que las hubiese, o como fueren, en cada país el destino de cada uno de sus países. Claro. En principio, San Martín, bueno, vieron, por ahí yo no dije mucho de los inicios, me fui a hablar de No, empezamos, nos embalamos. Me Ya fui estábamos. por De la allá. muerte, básicamente. Yo estoy- Empezamos por la muerte. San Martín llega a la Argentina en marzo de 1812, o sea, ya habían pasado casi 2 años de la Revolución. En ese tiempo, en 1811, él deja de ser del ejército español y se va a estudiar a Inglaterra. Había muchos teóricos militares, entonces él va para eso, para formarse un poco en todo eso. Cuando viene a la Argentina, o a lo que era el Río de la Plata en realidad, lo primero que pasa es que se le va a encargar formar su cuerpo de ejército, ¿no? Que es el cuerpo de granaderos a caballo. Y ahí mismo, en ese momento, él, junto con Alvear, con O'Higgins, con Monteagudo, que eran como, se empiezan a hacer como muy, muy amigos y muy de planificar juntos, forman una logia, que es la logia Lautaro, y que le ponen Lautaro en honor a un mapuche que había combatido al Imperio Español. Es una logia, es como una formación, digamos, que no va a ser secreta porque todo el mundo lo sabe después, que muchas veces tienden a compararlo con los masón, con la masonería, que son logias secretas, ¿no? Ok. Que habían nacido en Francia, que tienen que ver con masón, con la construcción. De hecho, el símbolo masónico es una escuadra y un compás, ¿no? Masón significa como trabajador, albañil. Claro, eso, de ¿no? construcción de casa, Sí. ¿viste? Él forma esa logia, pero no es la logia masónica como tal. Ok, digamos. ok. Si bien hay muchos historiadores que avalan este hecho de que él era masón. De hecho, si ustedes van a la catedral, van a ver que donde están los restos de San Martín, el mausoleo, ¿Ahí en Plaza de Mayo? en Buenos Aires, claro, no está en la nave central de la catedral, está en una capilla, se dice la Capilla de la Paz, que está al costado, porque el masón no podía nunca un masón estar en la nave central, digamos, de la catedral, porque para los papas y para los católicos en general, ser masón y ser católico no podían, no coinciden, digamos, ¿no? Los papas rechazaron la masonería, siempre, desde siempre. La masonería, hasta donde entiendo, si nos propone llevar como insignia un compás y una escuadra y ser trabajadores de una obra, implica que el que nos manda, el Dios, viene a ser un arquitecto y Un constructor. un constructor.
y por ahí está muy distante del Dios católico, apostólico, romano, que Sí, tiene sí, otras y cualidades. se aleja total digamos, de lo religioso, es decir, la iglesia no considera al masón, no los considera, pero bueno, se tuvo en cuenta que San Martín era, digamos, como llamado Alta grieta. el padre de la patria, y bueno, Sí. por eso están sus restos ahí, ¿no? Claro. Se O sea, al acepta día San de hoy, Martín, claro. otra persona, no sé si hubiese sido aceptada. Está ¿no? aceptado, pero separado. Está aceptado, Se pero marca está la separado, diferencia, está ahí claro. al costado, no está en la nave central, en la parte central de la catedral. Qué loco. Pero bueno, él forma esa logia y la logia esa tenía como punto dos cuestiones, república e independencia. Esos eran los objetivos, digamos, ¿no? San Martín era republicano por encima de todo. Que ahí se diferencia de Belgrano. Belgrano proponía una monarquía. Belgrano iba más allá, propuso una monarquía incaica cuando se debate la independencia en 1816. San Martín iba por la república, por la división de poderes. Belgrano quería un rey inca. Inca. Para darle lugar a los pueblos originarios, porque fue ferviente Eso defensor de eso En también. este momento Belgrano se está revolcando. Eso hubiese significado una unidad territorial desde el Alto Perú claro, hasta el sur. y reivindicando a los pueblos originarios que había a la vista de Belgrano eran los verdaderos dueños de la tierra antes de la conquista española. Entonces, como... Pero bueno, San Martín, más que nada, con la forma de gobierno, ahí es como que él pensaba que había que instalar desde lleno una república, ¿sí? Una división de poderes. Pero bueno, lo que dice, que yo cuando vine, ¿te acuerdas que yo conté que Belgrano da todo un discurso antes del 9 de julio, Sí. el 6 de julio, que arenga a los diputados, medianamente los obliga? Pero él no solo, San Martín también escribe una carta y les dice de alguna manera, che, en palabras de hoy, ¿no? ¿Qué esperan para declarar Claro, la basta, ya está, independencia? déjense joder. Háganlo porque yo tengo para seguir a cabo su plan, llevar a cabo su plan. No era lo mismo ser el coronel, el general de un ejército independiente, Obvio. a ser el general de un ejército que dependía aún de España. Porque la Revolución de Mayo lo que hace, se hace en nombre del rey Fernando, digamos, hasta tanto él vuelva a su trono. Entonces, Claro, es la diferencia que marcábamos la otra vez. hay una diferencia ahí. Entonces él arengó para que también declare independencia de una vez. Y dicho, él se hace la independencia el 9 de julio de 1816 y en enero de 1817 cruza los Andes y empieza su plan. O Al sea, toque. al toque. O sea, obviamente con toda la preparación que llevó, ¿no? Pero 6 meses después pero arrancó. estaba esperando eso. Claro, al toque posta. En el tiempo, hoy lo vemos así, no es nada. De declarar la independencia a... Ella venía planificando, ¿no? A él lo habían nombrado en 1814 jefe del ejército, que lo reemplaza a Belgrano, y ya venía pensando en todo ese plan que había estudiado y había leído desde hace mucho, había planificado desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Con Saavedra qué relación tenía? Con Saavedra, cero relación. O sea, ¿Posta? Era... se conocen, o sea, él viene, imagínense que él viene 2 años después de la Revolución de Mayo. O sea, Claro. él viene y ya la revolución Ya había avanzado, pero sus centros de amistades, digamos, iban a estar entre Alvear, Pueyrredón, o sea, es esa gente, digamos, que el mismo Belgrano no logra encontrarse nunca con Moreno, porque Moreno muere antes, pero yo creo que hubiesen congeniado bastante con Moreno. Pero San Martín y Belgrano hoy, al 2026, estamos así, ¿serían amigos? ¿Serían de esos que se juntan a tomar mate y a hacer...? Sí, lo eran en aquel momento, Claro, lo lo fueron eran. en aquel momento, se escribían mucho entre ellos. ¿Por qué elegir uno o el otro? Es como No, Messi y no, Maradona. los quiero a los dos en Los el queremos equipo. a los... Claro, quiero a Sí. los dos. Los Belgrano quiero a los dos, por mi la asado. izquierda, haciendo recorrido largo, y San Martín que vaya al Tofren. Los dos fueron importantísimos. Claro. Es decir, los dos fueron Y importantes y contemporáneos necesarios. y necesarios. De hecho, Belgrano era más grande que él. Entonces, San Martín nace en 1778, digamos, Belgrano le lleva 8 años. Es mayor. No existía Mirta. No existía Mirta. Claro, uno lo ve en los billetes y más o menos tienen toda la misma edad o depende cuándo les convenía. Y son lo medio ponían. parecidos O sea, todos, Belgrano ¿no? en los billetes es más joven que San Martín en los ¿Viste? billetes. ¿no? Sí. Lo que pasa es que Belgrano, a diferencia de San Martín, que yo también les conté, Escucha era esto. muy cuidadoso de su aspecto. Él utilizaba, mira, lo que podríamos decir hoy cremas, utilizaba Era un todas, metrosexual. Hacía un perfumes, skincare todo. todos los días.
Usaba perfume, Usaba levantaba como- perfumes, o sea, era muy cuidaba mucho su San aspecto. Martín era un Terrenator, en Y 6 meses lo tenía sí, cruzando la San cordillera. Martín era como un poco más brusco, Más digamos, rústico. Más rústico, Sí, me si gusta. se quiere. Y su vida, porque para irme echando también, ¿no? Porque la otra vez nos metimos en el LAM de Belgrano, ahora quiero el Igual LAM de eran San los dos Martín. muy preparados, digamos, pues yo la otra vez conté un poco de Belgrano, él también, o sea, San Martín logra entrar cuando él se va a España, él tenía 3 años, estuvo en Corrientes hasta 3 años, digamos, más o menos, ¿no? Después viene en España, a Buenos Aires, viven hasta los 5 años y ahí se van a España, al padre lo envían a trabajar allá, el padre era teniente del ejército también, español. Cuando se van allá a España, él logra entrar a una escuela que en un principio era solo para nobles, para la nobleza. Después se abre a la burguesía de alguna manera, bueno, ahí logra entrar San Martín, que era una escuela, el seminario de nobles de Madrid, Me pasan los muchachos. logra entrar al seminario de nobles de Madrid y ahí estudia, ¿Qué edad tenía ahí? y él entra a los 5 años se va de acá y ahí 6 años logra entrar, Qué precoz que era. ¿sí? Ay, por favor. Y lo meten ahí en esa escuela y estudia, que ahí incluso ahí se diferencia Belgrano porque ahí lo hacen estudiar baile. Era excelente bailarín Esos San datos Martín. quiero, ¿en ¿sí? serio? Él Ay. estudia baile, esgrima, estudia poética, estudia inglés, latín, francés, gramática, historia, geografía. O 6 sea, años. era una escuela de élite y era para la aristocracia. Claro, él la pegó. Logra entrar ahí. Claro. ¿sí? Y después ya a los 11 años se mete al ejército y elige esa Un esa chico de cuestión sexto grado, militar. hoy. Un chico de sexto grado. Se entra como cadete al ejército. ¿Y a qué edad aproximadamente él como que se despega de ese niño de 11 años que entra al ejército con Y- toda la formación que tenía, ¿no? Y calculá que tenía 14, 15 años y ya combatía. Ya fue a los combates. Ya había matado a alguien. Ya había matado gente. Claro, ay, Tal no, no. cual. La mirada perdida del pobre niño José. Sí, ¿A qué edad llega a Argentina él? Y él viene a la Argentina en 1812. Tenía 34 años 34 tenía. pirulos. Ah, bueno. Ah, ya llega a la era- Argentina. tenía tu edad. Tenía mi edad. ¿Tenía No, tu edad? sí, soy un poco más joven, pero... Pero vos fíjate que llega a la Argentina, está Saca años, 5 saca meses, 6 meses en ese trayecto, como era muy bailarín, le encantaba ir a las tertulias, y empieza a ir a las tertulias Ay, de vamos. escalada, y ahí conoce a Remedios, y se casan en 6 meses. ¿Qué edad tenía? Vamos a lo profundo, vamos a estas cosas que Él nos tenía interesan. 34 Y y Remedios. ella tenía 15. Hoy sería un Ilegal, abusador. hoy está en cana. Estaría en Hoy cana estaría en hoy, cana. San Martín. Ella Bueno, tenía 15. En aquella época era más habitual de lo que nos parece. Era cuestión ya cultural, digamos, De hecho, ¿sí? hasta 100 años después siguió Pero, siendo... ¿se enamoraron más común. o voy a romantizar la historia, pero ¿se enamoraron o fue un arreglo familiar? No, se enamoraron. Él estaba enamorado de esa mujer. Ay, qué lindo lo decís. Esto no quiere decir que no haya tenido otras. ¡Ey, San Martín, vos también! Se le cayó un ídolo allá en producción. Allá al fondo dolió ese comentario. Ah, sí, pará. Y sí, tuvo otras. Hay ¿Pero como- más hijos tiene? No. No En es como realidad Belgrano. hay uno Mauri en se parece Lima. un poco a San Martín. Mauri, digo, puede tener. Sí, podrías Mirá, estar mirá. en un billete, Mauri, ¿eh? Estás parecido a San En Martín. Lima se le reconoce... En Lima hay un aparece supuesto- un hijo que él dice ser hijo de descendiente de San Martín, nunca reconocido por él. O sea, no. Y neta que está No, muy... pero sí se sabe, o sea, sí hubo testigos de que la mamá de ese chico en su momento Tuvo un approach. tuvo ahí una... Después de tanto Cuestión. ver Juego de Tronos y qué sé yo, si hoy aparece un hijo o un descendiente de San Martín, ¿qué podría llegar a reclamar? Algún, no sé, trono no, pero... No, y propiedades nada. Tampoco. La pensión que le debe el Perú. Y la Chile. pensión que le debe Argentina y la pensión pensión que le debe No Chile. hubo más juicio al Estado argentino, ¿sabe qué quilombo? Y en Argentina él, digamos, lo que es Argentina hoy, ¿no? Tuvo un enemigo acérrimo ¿Quién? que fue Rivadavia. O sea, Bernardino Rivadavia fueron... Rivadavia. El que se Rivadavia, llevó el sillón. cuando San Martín muere, a Mercedes, a su hija le queda una pensión. Rivadavia le saca esa pensión. Rivadavia le saca la pensión a la... ¿Es un Milei de Rivadavia? ¿Era un Milei de San Martín? De hecho, Rivadavia había liberalizado los puertos, la producción, Ajá. y solo entraba todo, en realidad entraba todo a Buenos Aires, el centro único era Buenos Aires, y
en Sí, desmedro sí, de sí. toda la economía del interior, ¿no? Y esa es una pelea de San Martín con él, cuando él llega a Buenos Aires. Uno de Rivadavia, los enfrentamientos que tiene es con Rivadavia. Estaba el primer triunvirato en ese momento, ¿no? Pero Rivadavia era secretario del triunvirato y era el que definía, era como el poder en las sombras del triunvirato, era Rivadavia. Es decir, el verdadero poder lo tenía él. Rivadavia Carnero nos dicen por acá en el chat. Y- No lo queremos más a ¿Pero por Rivadavia los Bencero, cachos o por qué? porque Pues, se le dice carnero al carnero. Hay muchas cuestiones que son para digamos, analizar de la historia y de alguna manera criticarle a Rivadavia. No por nada se enemista con San Martín, no por nada también Belgrano no lo tiene entre sus Mejores amigos. mejores amigos, a pesar de que le toca viajar con Rivadavia a Europa para hablar de la independencia, no lo tiene como catalogado como una amistad que quiero Mirá, cultivar, igual, digamos. yo no sabía ¿no? eso así de San Martín con Rivadavia. No, yo tampoco. Me imaginaba, porque Rivadavia, bueno, tiene Sí, muchas sí, cosas sí. polémicas, pero tanto De hecho, como que cuando hubiera San quitado la Martín casa. quiere al entrar a contemporáneo. Buenos Aires a ver a su esposa, 1823, 1822, Ok. Rivadavia era secretario de Martín Rodríguez, del gobernador de Buenos Aires, y es el que impide que entre. Es el que le impide ir a ver a su mujer ya muriéndose. No, todo mal. Lo odiamos a Rivadavia, no lo Sí, queremos sí. parar. Y menos no es que nunca. uno de los buenos queridos No, en no. la historia, Le hicimos digamos. avenidas, tenemos hojas para las pibes de la escuela. Basta, aguante Independientes. hojas Gloria a partir de ahora. Y tiene una avenida Tiene importante una en avenida, Buenos era más Aires, larga, ¿no? La Rivadavia. Avenida Rivadavia, o sea que... Y con Mariano Moreno. Pasa que a Rivadavia, ¿por qué le reconocen todas esas cosas? Porque en los papeles es el primer presidente. Claro. Yo siempre le digo a mis alumnos, igual tengan en cuenta, es un presidente nombrado por una ley, no porque la gente lo haya votado. Claro, no es democrático. Es el primero en ocupar el poder ejecutivo en Puesto las a Provincias dedo. Unidas por una ley, Claro. ¿sí? Porque necesitaban a alguien y bueno, ¿Quién te hubiese gustado que sea el Rivadavia? O sea, fue Rivadavia, pero si vos hubieses tenido que decir, para mí tendría que haber sido tal, el que ocupara el primer. de la época... Sí, De la época... porque hubiese cambiado el destino seguramente también. Sí. La historia de acá, de ahí para acá. Tiempo. Sacando que era uruguayo, Lo estamos haciendo No, mierda. ¿no? anexemos al pueblo uruguayo. pero Hagamos sí. una patria más grande todavía. no, porque había como muy buena relación. Artigas era muy... Bueno, Artigas, qué sé yo, si hubiese estado vivo el mismo Belgrano, sería Estanislao López, caudillo santafesino también, era muy federal. O sea, Moreno. el mismo Dorrego, siendo gobernador después de Buenos Aires, ¿no? Pero hubiesen sido mucho mejores porque tenían una mirada más amplia y realmente federal. Claro, ahí Unitario era, en Rivadavia era centralista y unitario a más no poder. Entonces, como no estaba bien la mirada, no estaba buena esa mirada, ¿no? está. ¿Cuál preguntabas vos? Moreno. ¿Qué relación tenía con San Martín y si hubiese sido un buen presi? Yo creo que Moreno sí hubiese sido un buen presidente, quizás más un vice, porque lo de Moreno iba más que nada por la parte yo digo, lo pondría como a dirigir el Congreso, ¿no? Con las Eh, relaciones más relacionándose con todos. Sí, y con un poco con lo legal, digamos, ¿no? Con el tema de leyes y demás, que se Claro. diferencia de Belgrano. Belgrano tenía una mirada como más amplia en cuanto a muchos otros temas. Que incluso entre Belgrano y Moreno tampoco es que coincidían, porque los dos iban, si se quiere, por el lado izquierdo de la cosa, pero Moreno era como más, tenía mucho ímpetu y él quería la revolución ya. O sea, Ansiedad full. Ya. Por eso la frase es que hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego una vez que muere en alta mar el tipo. era como todo el ímpetu lo tenía él, y Belgrano era, si bien coincidía, era más hacia la construcción de la cosa. Claro. Hay que construir, hay que preparar todo para que esto Planificar. se desarrolle. Claro. ¿sí? Ah, mirá esa data. Hay un hecho polémico en la vida de San Martín, polémico a lo mejor a la luz de estos años, que es la entrega de su sable corvo a Juan Manuel de Rosas. Porque Rosas es una figura bastante controversial dentro de la historia argentina. Me sabrás decir vos mejor por qué, pero le termina llegando el sable de este libertador de la patria y de otras patrias
a Rosas, ¿qué? ¿Por qué es polémico ese gesto? Sí, es polémico, obviamente también igual depende de quién lo mire, ¿no? O sea, Bien. y quizás polémico también cuando no los conoces a ellos. Es decir, cuando vos no sabes de quiénes están hablando, ¿no? Rosas es un personaje polémico, una persona polémica. Yo creo que con razón es polémica porque si bien, ¿qué se le destaca? Se le destaca el defender la soberanía en los tiempos en que le tocó defenderla, pero sí se le critica la otra cuestión que tiene que ver con la persecución de la idea política diferente, ¿no? El mismo Rosas dice, uno lo asocia y se dice Rosas es federal. Y el mismo Rosas dice, yo nunca dije que era federal, yo dije que no era unitario, que es una diferencia, ¿no? Igual Claro. era federal porteño, él va a defender los intereses de Buenos Aires por encima del resto de las provincias, que eso también es criticable, digamos. Y lo seguimos Para padeciendo la el día de hoy. construcción de lo que se quería, no era viable, digamos, porque construir un país no iba con la idea de que el país no es solo Buenos Aires. Y Rosas defiende la soberanía, defiende el puerto de Buenos Aires con el bloqueo francés y el Sí. bloqueo inglés. San Martín se entera de eso, del primer bloqueo, y San Martín le ofrece su servicio, venirse a luchar en Excelente. esa época, ¿viste? Y el tipo tenía asma, tenía reuma, tenía úlceras, o sea, y estaba casi ciego cuando muere, digamos. ¿Quién, San Martín? San Martín estaba hecho pelota, si no se lo dice así, y aún así el tipo ofrece sus servicios para venir a luchar en contra de franceses e ingleses. ¿Cómo tenían esas ¿Eh? convicciones así? Entonces él, a partir de eso, cuando San Martín muere, él deja en su testamento dos cosas: que le entreguen el sable corvo que le llegue a Rosas y que su corazón descanse en Buenos Aires. En algún momento, que lo traigan a Buenos Aires. Después lo traen en 1880, recién viene su cuerpo a la Argentina, pero esas son las dos cosas que deja. Fíjate la cuestión, ¿no? La grandeza del tipo de decir, che, me estoy muriendo, quiero estas dos cosas. O sea, que la entrega del sable es como, yo no puedo estar ahí, pero con lo que la defendí hasta ahora... Y el reconocimiento a Rosas desde ese punto, ¿sí? Porque el ideal mayor de San Martín era contra los imperios, en este caso contra el Imperio Español, ¿no? Ujú. Bueno, ahí fue contra Francia e Inglaterra, pero su ideal era ese, es decir, independencia contra cualquier otro poder extranjero. ¿Qué falta nos hace? Hoy, si San Martín hoy reencarna en una figura política, 2 o 3 medidas que tomaría siendo presidente. Imaginémonos que llega al cargo presidencial. Sí, y sí o sí, seguro, arbitrar todas las medidas para favorecer las economías regionales, por encima de todo, seguro. Claro. La producción. Primero nosotros, después los demás. Sí, la producción nacional. De hecho, hay una frase de San Martín que él dice porque incluso algunas ideas, también de Belgrano, se acercan a lo liberal. Es decir, no es que desconocían, digamos, todo lo que era la época, ¿no? Y el liberalismo. Pero San Martín tiene una frase, es fundamental, yo creo que él dice, no alcanza con la liberalidad del gobierno. Lo que el gobierno tiene que preocuparse es que sean felices todos aquellos quienes obedecen a ese gobierno. O sea, quienes son parte, que es la población. Ay, voy a llorar. ¿Sí? Y ahí yo creo que está el secreto de él. Es decir, vos podés decir, bueno, hay ciertas libertades que tienen que existir, sí, libertades en cuanto a lo comercial, a lo político, genial, pero nada que vaya en contra de la felicidad de la población. Si la población tiene que ser feliz. Y ya está. Es decir, Volvé, o sea, San vos ahí Martín. ya podés saber cómo el tipo pensaría de la actualidad, ¿no? Y se sentaría y daría unos buenos cachetazos a quien tenga que dárselos, porque bueno, ellos estaban acostumbrados a manejarse en esa época así, ¿no? Y no, Una sí. época distinta. Sí, otra época. No era tanto diálogo, sino era enfrentamientos y batallas, pero bueno, esa era su ¿Qué edad tenía idea. cuando murió Gladys? Y él tenía 78 años. Ah, era grande a diferencia porque Belgrano murió mucho más joven. Belgrano murió a los 50. Claro. Sí. Yo creo que también a él lo ayuda un poco el estar en Europa, el estar en Francia, de alguna manera, y que su yerno era médico, o sea que tenía el médico en casa.
Un poco de la vida familiar de él. Bueno, nos contaste que no pudo venir a ver a su esposa. No pudo ver a su esposa antes de que muriera, después vuelve, pues su hija obviamente queda sin madre. No se llevaba bien con su suegra, eso es un detalle. Me encantan estos detalles. Amo. Y él se va a Europa y una de las cosas que escribe, digamos, a sus amigos es, y lo bien que hice traerme a mi hija y no dejarla con mi suegra de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, Ya en esa época le decía la Jabru. La Jabru. sí, sacarla de las garras de esa mujer fue lo mejor que hice, dice él, Ay, no, tremendo. pensando en su hija, ¿no? No se llevaba para nada bien con Y la vida suegra. de su hija, para con él, o sea, ellos tenían una relación muy Sí, cercana. sí. Él De era hecho, un padre cuando muy él presente. muere, el día que muere está su hija, su yerno y una de sus nietas. Con la hija, sí, es una muy buena relación de padre e hija En esa de época. aquella época. Claro, ¿sí? claro, por eso. ¿Y hoy tenemos descendencia de él? ¿Sabes que hoy no he seguido la línea de él genealógica, así como sí lo hice de Como Belgrano? pues sabemos Pero que bueno, con Belgrano pasa sí, por la tiene toda la preferencia que yo tengo, digamos, ¿no? Ok. Pero sí, él igual después, ponele él, que hoy te decía yo, él se enamora de Remedios, se casa con ella, pero bueno, tuvo ahí ciertas otras mujeres que fueron también importantes, no de la aristocracia, no todas de la aristocracia, una condesa, sí, en Perú, y después fueron algunas sirvientas, sería, ¿no? Compañeras de él. Pasa que, escuchame, el tipo se ausentaba, ¿cuánto? ¿Un Y- año y medio de Más. gira? Sí. Fuera más. Más. Y ellos En estuvieron las manos. El Con- amor intacto. con Pero bueno, otra claro. cosa no. con Remedios, igual ellos tuvieron casi 10 años o 11, creo, casados, hasta que ella muere, ¿no? Ah, Y ella de murió. esos 10 años, 11, 6 años y medio estuvieron separados. Claro, es una O sea, bocha. es mucho Es tiempo mucho. para la época, ¿no? Y O para sea, la... ella murió súper joven. Sí, yo no recuerdo la edad que tenía, pero muere muy joven. Pero Menos se de casaron 30, a los claro. 13, Sí. Tuvieron 12 años de 25 casado. años creo que tenía cuando murió. Jovencita. Pero bueno, atacada de tuberculosis, que para la época de las enfermedades como crueles, Ahora, ¿viste? en esa época por ahí morían en un parto, morían en una Una Sí, gripe, como un esta, resfrío. una gripe, un resfrío, una infección. Él, fíjate que muy longevo para la Claro, por época, eso, pues muy llegó a los longevo. 78 años y en 1838, 1840 quería venir a combatir contra franceses e ingleses. Y si hoy tuviéramos que decir, bueno, el lunes pasa la inmortalidad, recordarlo, ¿cuáles serían esas cosas, palabras claves o algunas oraciones claves que vos nos quieras decir de por qué queremos a San Martín? Bueno, la frase esa que yo te dije, ¿no? Hace un rato, esto de que él decía, no alcanza con la liberalidad del gobierno, de la política, necesitamos que la gente sea feliz. Esa es tremenda. Con eso, con el gobierno, ¿no? Que el gobierno se preocupe porque la gente esté feliz, que no quiere decir que todos nademos en abundancia, sino No. que Pensaba en cómo cambió también el concepto de felicidad del pueblo cual. de aquel entonces al de hoy. Porque Macri también no vino a vender la revolución de la felicidad y de la alegría acá. ¿No? Vino con ese... Cantando Queen. Claro. claro, y bueno, y antes había sido Menem también, Claro, ¿no? Que tal nos cual. dijo que iba a tener Bailando la con revolución las- productiva y toda esa Íbamos cuestión. Íbamos a llegar a la la estratosfera. Y no, pero... No me alcanzan para... ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí de mí, Saúl! Vos sabés lo que tenés que hacer cuando lo compras. Sí, pero no, y después él tenía una frase que como que era muy importante para él y que siempre la decía y le escribía era, no voy a aceptar nunca, no puedo aceptar una mancha en mi historial que enoje lo público o que lastime lo público. Antes de eso me retiro, es decir, él... ¿viste? Alberto en la fiesta con su esposa en plena pandemia y todos encerrados. Entonces son cuestiones que obviamente eran, si uno las trae a esta época te da ganas de decir, che, hay muchos acá que no Me deberían quiero haber ir. estado. Pensamos, ¿no? ¿No? Haciendo esta línea histórica, lo dibujado que estaba el marco político, pese al caos que se vivía en aquel entonces, en contrapartida a lo desdibujado que está hoy, que no sabemos ni qué pedirle a un funcionario. ¿Hasta dónde? ¿Viste? Si no, chorea. Y bueno, pero todos chorean. Y bueno, pero se portó mal, pero todos se portan mal. Se portó menos mal que el otro. Bueno, para estar desdibujado. Sí, o discutís No, la vara con está alguien bajísima. o discuten entre ellos y ver quién es el que choreó más, Claro. de alguna manera, ¿no? Para decirlo así. No, y no solamente eso, sino cagarnos en el pueblo, en la felicidad del pueblo. Escuchar diputados o senadores diciendo
barbaridades de la propia gente que los puso ahí, porque se te ríen en la Y cara. olvidándose, ¿no? De quién te puso ahí, ¿no? Inclusive en el alto mando político, Totalmente. olvidándose que hubo gente que te puso ahí. Podemos estar de acuerdo o no, pero hubo gente que te puso ahí. No son tus lacayos más cercanos los que te pusieron ahí. No, totalmente. Gladys, Es el pueblo. saliendo de San Martín, pero desde la mirada sanmartiniana, o tenidos por esta conversación tan linda que venimos teniendo esta mañana, hoy por hoy vivimos en la Argentina una escena neocolonial, en la cual le seguimos entregando recursos y bienes a Europa, que ya no quiere lidiar con Estados Unidos por monedas, en la cual seguimos extranjerizando nuestros recursos y los manufacturan y nos los devuelven desde afuera. Pero por más que tenemos un presidente, parece que hay imperios que están por encima de los mismos. ¿Cómo interpretás esto en la historia? Porque viste que muchas veces se dice la historia parece que tiene bucles, hay cosas que se Ciclos. repiten, Sí, ciclos. sí, ciclos. No creo que sean siempre iguales, pero ¿cómo lo analizás esto como historiadora? Tiene ciclos, es cierto, porque vos ves, y de hecho también hay muchas cuestiones que uno dice, che, esto no se va a volver a discutir, Y se vuelve a discutir. y se vuelve a discutir, y se vuelve a pensar, ¿no? Yo creo que por ahí desde la historia, no recuerdo cuál es la palabra que se utiliza cuando se habla de Milei, pero que es una palabra en inglés que no. Outsider. Bueno, yo creo que en principio nunca nadie pensó que Milei, ¿no? Siendo quien es, y como de dónde viene, una persona que no tenía ni partido político, porque se funda ese partido, digamos, como muy reducido, llega al poder de un país y construye, porque lo peor, o sea, lo peor no, bueno, cada uno tiene su mirada política, digo, pero lo peor no solo es que se construye a nivel nación, sino que se va construyendo a nivel provincias, en distintas provincias, ¿no? Cada partido, este partido, digamos en sí. Pero yo lo que voy es que hay ideas que uno piensa no se van a discutir más. Uno no puede discutir si vas a vender tierras a un extranjero, por ejemplo, en el límite de una frontera, ¿no? Claro. O sea, hay cosas que no deberían tener que discutirse, que deberían tener que ser como claras. Esto no es así, esto no puede ser. Pero para todos y todas, y para todos los representantes políticos, digamos. Yo creo que a mí me duele a veces ver el Congreso. O sea, me duele ver los debates en el Congreso que no No, es paupérrimo. está a la altura, No. digamos, ¿no? Yo creo que la Argentina se merece, Se perdió el poder de discutir. y con mucho fundamento, Sí. con mucho estudio. A mí eso, cuando vos discutís, creo que los niveles son muy bajos y eso habla de una crisis, ¿no? Política de la Argentina. El otro día Tiene escuchábamos en el Congreso a Nadia Márquez, la senadora por la Neuquina. provincia de Neuquén, de la Libertad Avanza, y todo lo que decís ahora, decía ella todo lo contrario, o sea, hablando de las comunidades, de los mapuches. Lo digo porque decía mapuche, o sea, en su discurso como que eran el gran problema de la provincia de Neuquén. Entonces vos escuchás esas cosas y decís, ¿cómo puede ser que esa señora esté ahí sentada, cobrando millones y millones, representándonos a nivel nacional y queriendo entregar nuestros recursos, nuestra tierra, nuestro... Es tristísimo. Sí, que aparte hay que pensarlo de diverso, porque uno no puede decir, bueno, no es que vamos a descubrir ahora que hay extranjeros que compraron tierra en Argentina, no, No, ya lo sabemos. hay, ¿no? O sea, tampoco podemos decir Sí, no, sí, totalmente. No no lo lo había. hay o no lo había, pero de alguna manera también tenemos que poner límites a todo eso. Y es importante que se coloque un límite a todo eso, ¿no? Y que tiene que haber distintos partidos políticos, sí, tiene que haber, porque es la muestra más clara de la República. Es la muestra más clara, la diversidad de partidos políticos y que puedan competir, que es el fin de un partido político, competir en una elección. Pero bueno, hay cuestiones Pensando en que... el pueblo, en la alegría de los Sí. habitantes. Hay muchas tierras, principalmente las tierras de la Patagonia, que han sido
saqueadas, que han sido alambradas y que se las han quedado grandes terratenientes, muchos de ellos inmigrantes. Y eso alguna vez, porque son muchas de las tierras que se han acumulado que hoy se están queriendo vender y nadie puede preguntar quién las vende, a quién se las vende, ni a cuánto cómo las las venden, ni consiguieron? qué van a hacer. Y ahí está la pregunta que por ahí nos queremos hacer, o que nos hacemos siempre, pero alguna vez en la historia se discutió si esas tierras se podían expropiar o no de esos grandes terratenientes. ¿Alguna vez se discutió si la manera en la cual las obtuvieron fue ilegítima y necesitan un resarcimiento de las personas afectadas? Entiendo que la ley de tierras del 2011 buscaba legitimar a las comunidades nativas de los lugares y darles también títulos de propiedad. Pero bueno, con esta otra ley... Sí, yo creo que en el caso de la Patagonia hay mucho para analizar y estudiar, porque encima de la Patagonia como que viene en una La historia, construcción claro. más atrás, digamos, Claro. ¿no? Es más nueva nuestra historia. Es todo más nuevo, pero aparte se hace la conquista, que hace todo el avance que hace Roca, ¿no? Con el ejército, y que va tomando tierras para el Estado. En realidad después no quedan para el Estado, Claro. porque el Estado decide entregarlas a manos de grandes terratenientes que ya eran ricos Que en financiaron otros la lugares y conquista. que financiaron la conquista, ¿no? Y desde ahí partimos, es decir, porque no es que se la dieron a determinadas personas que sí necesitaban la tierra. Eso nunca pasó. O sea, es muy raro que haya pasado. Que va en contra de la línea, pone Belgrano, lo que decía, la reforma agraria de Belgrano planteaba todo eso. La tierra es para quienes la necesiten Y la y para trabajen. quienes la trabajen y quienes la habitan desde años y años y siglos atrás, ¿no? No para el empresario que la puede comprar. Y el Estado argentino ha hecho todo lo contrario en eso. O sea, ha venido haciendo todo lo contrario. ¿Y qué importancia Junín de los Andes en toda esta parte de la historia de la Patagonia? En la parte bueno, Junín es como el primer pueblo, ¿no? El primer sitio histórico, si se quiere, de la provincia de Neuquén, pero nace como un fuerte como un fuerte militar, ¿no? En ese contexto de campaña, de la conquista del mal llamado desierto, ¿no? Que tenía que ver con una mirada más que nada de Buenos Aires. En ese sentido, Junín es importante. Pasa que también la Patagonia arrastra también que fue lentamente su cuestión política organizada. Fíjate que llega a ser provincia en 1957. Claro, decía. somos re nuevos. Siglo Tierra del Fuego XX. mucho más adelante, ¿no? En los 90. Mucho más adelante. Entonces esto es una construcción lenta. Y en esa construcción lenta hubo muchos grandes terratenientes que se aprovecharon y que hicieron grandes latifundios y estancias en la Patagonia. Que también, ponerle que sean capitales argentinos si se quiere. Pero también es a debate. Porque en esas grandes extensiones de tierra se sacó a pueblos originarios, por ejemplo. Y hoy se quiere seguir sacando. Sí, entramos en esa disyuntiva, porque decimos, no Es a como los una extranjeros, pero hay argentinos que tampoco le están dejando nada a sus compatriotas. Hay muchos, de hecho, sin embargo. Es como la reforma de la tierra, es como bastante amplia y como para discutir un montón, ¿no? Y con mucho estudio de toda la alguna situación. vez se discutió entre 1800, la campaña aquí al La campaña del desierto, el llamado desierto, ¿no? empieza en 1879. 1879. O sea, en manos de Roca, porque antes había estado en manos de Alsina, y Alsina había propiciado otro tipo de campaña, ¿sí? No era tan ofensiva, sino más bien era defensiva, teniendo en cuenta los pueblos originarios, ¿no? Que hace la zanja, une los fortines con una zanja inmensa. Ahí va. Era ¿Una otra trinchera? mirada, claro, Ah, era otra mirada, la de Alsina. Menos Roca, violenta. después Alsina se muere y Roca toma el desarrollo de la conquista y es ofensivo Con, totalmente. Bueno, un par de nombrecitos que acá tenemos bien claros. Olascuaga. ¿Olascuaga? Sí, Victorica es uno de los generales, que de hecho hay una Villegas. ciudad de La Pampa Conrado que lleva el Villegas, nombre, ¿no? Villegas, el general Villegas. Entonces, hace esa campaña con 5 líneas del ejército, y la idea es o se rinden o los destruimos, ¿no? Y Ay. le sacamos todas las tierras, ¿cierto? Nunca desde 1800, vamos a poner 1900, que hayan casi culminado. Nunca se volvió a discutir esa propiedad o la legitimidad de la adquisición Se ha de tierras. discutido, pero nunca se cambió. Nunca se cambió.
O sea, los grandes propietarios siguieron siéndolo y sus hijos y sus hijos y sus hijos siguieron siendo propietarios en la Patagonia. Eso no cambió, ¿no? Y tiene que ver con esa mirada que es como que se va enfrentando el hecho de esa mal llamada civilización que tenía que llegar a todos lados y la presencia del Estado. Por otros motivos, porque si vas a ver lo político, también vas a decir, bueno, pero Chile quería avanzar sobre la Patagonia, el ejército argentino tenía que avanzar si quería que la Patagonia siguiera siendo Argentina, ¿no? Claro. O sea, parte de Argentina, que también va a tener litigios con Chile por la Patagonia. Hasta que, bueno, por ahí también otro día podemos analizar el rol del Perito Moreno, que es cuestionado por muchos, pero por otro lado, Le agradecemos el tipo haber llegado hasta logra, donde llegó. claro, y logra esa división, establece esa división entre Chile y Argentina, la creación de los parques nacionales, que no es poca cosa, ¿sí? El rol de los parques nacionales es fundamental. Menos mal. Al día de hoy ¿Viste? digo, menos Pero mal. hay quienes lo critican y quienes, como pasa con todas las personas, digo, en Argentina, ¿no? Personajes, hay quienes lo van a denostar y hay quienes los van a referenciar. Pero lo Bien. importante es tener los argumentos para decir el por qué sí o el por qué no. Me Claro. parece que eso es lo que está faltando hoy. ¿Por qué sí y por qué no? Gladys, sos todo lo que está bien. No. El 17 tenemos acto Tenemos acto patrio en la Plaza San Martín A las cerquita 2. del mediodía. Sí, A las 14 horas. 14 horas. Así que todos vamos a estar ahí seguramente presentes. Como siempre, un placer Me tenerte aquí. queda pendiente si alguna vez podremos hablar sobre la conformación del Estado de Chile, de Argentina, esa zona que estaba ahí, que era la Patagonia, que todavía Chile sigue diciendo que era de ellos. Bueno, Che, y si hacemos de acá. los hermanos Pincheira, que Ujú. tuvieron un rol fundamental Sí. entre las negociaciones de los nativos, de los chilenos que tenían el ejército realista en su momento. Bueno, hay un montón para cortar por ahí, ¿no? No, y si hablar de la formación del Estado en Argentina digamos, es fantástico. Bueno, a mí me gusta todo. Por eso, pero de acá a diciembre. Pero ¿qué tienen un tenemos montón, fechas? digamos, ¿no? Tenemos fechas. Bueno, Pero en no quedan septiembre, tantas en como- septiembre Pero que si está las el... inventamos. Por eso, y si hacemos un bloque de la clase con historia con Gladys una vez No, por por ahí mes. en septiembre estaría bueno poder charlarlo. Tiene que ver también con la formación del Estado argentino en el plan de lo que fue la ley de educación y en lo que vincula a Sarmiento, ¿no? ¿Lo queremos o no lo queremos? Para hablar de Un eso. personaje bastante crítico por varias cosas, Ujú. pero también podemos hablar, acá en Junín tenemos el Instituto de Profesorado que se llama Juana Manso, Ujú. y no todo el mundo sabe que Sarmiento y Juana Manso fueron muy amigos, que Sarmiento le dio un rol protagonista en varias cuestiones que tienen que ver con la educación a Juana Manso, que cuando la vio, Juana Manso iba por otro costado, ¿no? Iba muy revolucionaria, muy feminista también, de alguna manera. Cuando Sarmiento la vio que estaba en peligro, le dijo, mira, andate a Uruguay un tiempo y después volvé, o andate. Y La tienen cuidó. una relación muy linda ellos. Y está bueno hablar también de educación. Forma parte de esta construcción del Estado, en un Estado donde había muchos inmigrantes, que había que formar la nacionalidad argentina. Como yo le digo a los chicos, había que hacer argentinitos y argentinitas. Y eso lo hizo el Estado, ¿no? La construcción del ¿Septiembre? Estado. Septiembre. ¿Metemos? Dale, por favor. Claro, a mí me encantaría. Gladys, ¿te animás de acá Sí, que yo- nos abandones? No, Una por vez ahí por para mes. el Día del Maestro, el 11 de septiembre, Bueno, encanta. puede me hablar gusta. un me poco de gusta. eso. Sí, Y sí. de paso hablar un poco de Sarmiento, Como que es el bastante... paso a la inmortalidad de Faustino Sarmiento. Exactamente. Bueno, Sí. Bueno, después nos sí. queda, en octubre tenemos el Día de la Diversidad Cultural, que ahora le volvieron a poner Día de la Raza, parece un chiste, ¿no? bueno, Sí, ya el otra año vez el pasado. Día del Niño, otra vez Que en Día de la realidad es un Raza. chiste, pero fíjate vos que es también desconocer la historia por parte de quienes hacen todas estas cuestiones, porque cuando se pone Día de la Raza, Irigoyen, en la época del presidente Irigoyen, pone Día de la Raza en contra del imperio yanqui. Pone Día de la Raza porque dice, nosotros no estamos con ustedes no son nuestros hermanos americanos, nosotros somos descendientes de europeos, la raza es española, europea, y lo hace en contra de Estados Unidos, una política de Estado pensada en contra de Estados Unidos.
pero sin mirar a los nativos de acá. Claro, pero Milei nunca miró esa historia gran y la Alberto vuelve a de poner Vivimos Día en de los la barcos. Raza. Pone Día de la Raza, che, el Día de la Raza nace así, es en contra de los yanquis. O sea que. Nancy Pacheco nos dice genia. Vos, mirá Nancy, le está conmigo ahora, no está con vos. Porque ella pelea los cumpleaños. Gracias, Nancy. Nancy por estar del otro lado. Gladys, te cuento que en minutos nada más, a las 11 tenemos una charla con Victoria Montenegro. Interesante, a 50 años de golpe militar. Mañana va a estar presentando aquí en Junín de los Andes hasta ser Victoria en el Consejo Deliberante. Va a presentar su libro a las 18 horas, así que vamos a estar hablando con ella en minutos nada más. Te invitamos a que escuches la nota también. Buenísimo. Gracias. Bueno, Gladys. gracias por la invitación. Ay, me encanta hablar con Gladys. Tenemos que venir más seguido a la radio a contarnos cosas. Así nos formás. Pasantes, aplausos por favor para la profe Gladys. Gracias. Gracias, un placer.